Quiero hacer un inciso, porque ya que estamos hablando también de temas de violencia digital, vamos a hablar brevemente, aunque sea, del consumo de videojuegos también en edades, insisto, que no toca, ¿no? A lo mejor, o sí, a ver, quiero saber tu opinión. ¿Crees que el consumo de videojuegos también puede generar un impacto bastante preocupante en edades que no toca, insisto? Yo creo que en mentes frágiles y por formar, todo puede generar un impacto. Una palabra en el colegio de un profesor al que tú puedes admirar puede ser devastadora para ti, un acoso de un grupo de compañeros o un contenido violento en un videojuego. Los videojuegos se estudiaron ya en los años 90, además es una pregunta que me hicieron, me la hacía ayer Dolores Redondo en Black Valladolid, ¿no? Están en el punto de mira por el tipo de violencia, porque dejamos a nuestros menores que estén jugando a matarse, a pegarse tiros, pero yo marco una diferencia con el tema de la libertad sexual, ¿no? Es que nuestros menores son capaces de discernir claramente que no estamos en guerra aunque no se lo expliques, porque gracias a Dios no vivimos ahora en España, como en otros países, un conflicto armado. Entonces, cuando mi hijo está jugando a un videojuego y sale a la calle, yo no le necesito explicar que eso es ficción y lo otro no, porque cuando sale no nos estamos pegando tiros por España. Pero los menores no ven a los adultos practicarse eso, porque además si lo vieran estaríamos cometiendo un delito y exponiéndoles a una provocación sexual, un delito de exhibicionismo y larguísimo, etc. Entonces, un menor que no ha visto ni va a ver a los adultos practicando sexo puede pensar que eso que es legal, gratis y de fácil acceso constituye una relación futura y consentida. Y ese es el problema con el que nos encontramos y es la diferencia esencial que existe con los videojuegos. Sí, lo establece como modelo, como referente a futuro. Como un tutorial. Como un tutorial, esto es... Mira, has dicho antes una cosa que me ha parecido muy interesante, que es a la hora de construir el deseo sexual. O a la hora de abolir el propio deseo sexual. Porque hay un porcentaje también de niños y niñas que están consumiendo ese material que lo que ven en esa pantalla, lejos de excitarle, les repele. Y no quieren tener relaciones sexuales en el futuro porque no quieren realizar según qué determinadas prácticas. Y desarrollan una fobia a una relación sexual futura. Es que todo eso les está afectando a nuestros menores. Y les entiendo. Entiendo. Mira, recuerdo con el tema de los videojuegos, estoy recordando lo que ocurrió en 1999 El en asesino de la Columbine. katana. No, bueno, mira, el asesino de la katana podría ser buen ejemplo también, pero estoy recordando lo de Columbine, la masacre La que ocurrió matanza. en Columbine. Para el que no lo sepa, Eric Harris y Dylan Klebold, bueno, pues entraron en un instituto, hicieron una auténtica masacre, entraron armados hasta los dientes. Mataron a 12 estudiantes, mataron a un profesor y finalmente ambos se suicidaron. Bueno, pues hubo una crítica social bastante importante a que, bueno, pues todo esto había sido causado por el consumo inadecuado de videojuegos violentos. Porque además Eric Harris, especialmente Eric Harris, antes de hacer este atentado, esta masacre, dijo que esto va a ser como el juego de Doom, que Doom es un juego famoso bueno, pues un shooter, ¿no? de disparos y demás. Y claro, digamos que hubo una crítica brutal a que todo esto había sido a causa de... Y cualquier criminólogo, tú como criminóloga, yo como criminólogo, sabe que no, que el consumo de videojuegos, precisamente por lo que acabas de explicar, o sea, el consumo de videojuegos no es la causa de eso. Lógicamente, puede ser ese punto de inflexión, ese golpe de efecto y ese empujón si ya de manera previa fallan otras cosas. Y en Estados Unidos fallan diferentes cosas, incluso a nivel social, como simplemente el acceso a las armas. Ahí tienes ya el mejor ejemplo, que por lo menos antes, no sé cómo estará ahora la historia, pero antes si por ejemplo llegabas a un banco, abrías una cuenta corriente o hacías un seguro, o hacías una hipoteca con el banco, te vinculabas al banco con una hipoteca, ¡pum!, de regalito un arma. O sea, es que esto es lamentable. Por lo tanto, hay una confluencia de factores, Siempre somos multicausales. somos multicausales, que determinaron eso. Y no la causa única fue la de los videojuegos. Vaya. Bueno, es que es un planteamiento absolutamente simplista, ¿no? Efectivamente porque tenían esos menores acceso a las armas, efectivamente porque nadie tomó en serio esas declaraciones previas que habían grabado diciendo lo que iban a hacer, cómo se encontraban esos alumnos anímicamente, habían sufrido algún tipo de aislamiento en el centro escolar, Eso es. cuál era el entorno familiar del que provenían.
Cuando las matanzas y los asesinatos en masa se han estudiado desde el punto de vista de la criminología, se pone el foco especialmente, más allá de un videojuego, las armas y todo, en el odio. El odio. El odio está detrás de muchos estallidos de violencia. Un trabajador que ha entregado su vida a una empresa y se ha sentido absolutamente vilipendiado por los compañeros o los jefes. Son factores estresores, lleva una persona aguantando muchísimo tiempo y de repente un día le despiden de una manera además pues poco amable, seguramente, y es la gota que colma el vaso, ¿no? Entonces, sobre todo esto tenemos que trabajar sobre lo que pasó después de esa matanza y el efecto imitación que se produjo, ¿no? Se multiplicaron después de la cobertura que hicieron los medios de comunicación de estos hechos, se multiplicaron y siguen pasando a día de hoy. La diferencia de los que había habido anteriormente y con posterioridad a la matanza de Columbine. Hay informes sobre ello de Estados Unidos y son apabullantes los datos. Y claro, realmente, aunque suene duro decirlo, porque, por ejemplo, volviendo y poniendo de ejemplo a Eric Harris y Dylan Klebold, que hicieron esa auténtica masacre, aunque suene duro decirlo, pero ellos son víctimas de una sociedad también que les ha estado apretando a lo mejor y ha generado pues, ese aislamiento que comentábamos, ¿no? Bueno, todo menor que delinque, y no me voy a cansar de repetirlo, y sé que generan pollas porque es difícil que la sociedad entienda que un niño que comete la peor de las maldades y atrocidades no es culpable. Un menor que delinque, más allá de que pueda ser responsable o no, según las franjas de edad que tengamos establecidas en cada país sobre la responsabilidad penal del menor, que en nuestro país se fijan los 14 años, es una víctima del sistema donde muchísimos actores sociales no hemos sabido estar a la altura, y cuando de menores se trata siempre hay que estar a la altura. ¿Qué ha pasado en la infancia de un menor para que llegue a cometer verdaderas atrocidades? ¿Cuántos ojos han visto determinadas cosas y han tenido un silencio cómplice y han mirado para otro lado? Bueno, la infancia hay que protegerla, es un deber de todos.